Vamos a iniciar entonces. Como les decía, he querido hacer este nuevo webinar acerca del recálculo porque hay bastante duda. Siempre les recuerdo que lo que nosotros expresamos aquí es una mera opinión de cómo hacer las cosas. No somos absolutos ni únicos en la forma de hacerlo. Siempre la autoridad de Hacienda es la que tiene la última palabra. Pueden hacer consultas con ellos, aunque como todos sabemos, hacer consultas ahí en la mesa de servicios no siempre es satisfactorio, no siempre se resuelve la duda. Sin embargo, estudiamos y nos preparamos para hacer estos webinars tratando de dar información valiosa. Podemos equivocarnos, si hay algún error, háganos ver ahí en los comentarios cuál es el error y corregimos, no hay ningún problema. Estos espacios son para abrir, ¿verdad?, espacios de discusión para que todos participen y todos puedan dar su opinión a través de los comentarios. El internet es para eso, para que uno pueda opinar, para que todo el mundo pueda opinar. Entonces, tratamos de hacerlo mejor, pero como les digo, como les repito, siempre alguien puede saber más que uno. Ojalá y los que sepan más que uno puedan venir a estos espacios a compartir el conocimiento. Lo que pasa es que eso es lo difícil, ¿no? Hay gente que quiera compartir lo que sabe, casi nadie quiere dar nada gratis, y algunos también no pueden darlo, pero no se animan a hablar en cámara. Entonces, bueno, nos van a disculpar, pues que somos los únicos que nos hemos atrevido a esto, y tratamos de dar siempre información valiosa, prepararnos, pero recuerden que es una mera opinión. Lo digo porque unos comentarios que he estado recibiendo en el sitio, para que no vaya a haber confusión ahí de que así se debe de hacer y esta palabra es ley, ¿no? Sino que es una mera opinión. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Listo. Bien, fíjense, he estado preparando este webinar, así me ha costado porque he estado trabajando unas plantillas que he hecho especiales para este webinar. Aquí ustedes las están viendo. Nosotros en el sitio web, ahorita les muestro, tenemos también el post del recálculo. Recuerden, pueden ir aquí al buscador de cuenta portable, aquí abajo, y pongan recálculo. Y tendría que salir, espero que sí. Recálculo anual, y ahí, aquí está el post del recálculo donde están las plantillas que ustedes pueden descargar. Las plantillas que vamos a ver aquí están aquí, en este post, en este artículo. Un post es un artículo en el blog. Así que pueden acceder a ellas y luego yo voy a subir también las que usé ahorita en el webinar. Estas plantillas tengo dos. Tengo una donde se puede hacer el cálculo. O sea, uno puede venir y hacer el cálculo individual. Y tengo otras donde se puede hacer como una planilla, porque muchos de ustedes van a tener que hacer una planilla del recálculo y entonces es más, tienen que meter varias líneas. En este se puede hacer, pero solo de una persona. Les voy a mostrar, yo ya las tengo aquí descargadas, ustedes pueden ir al sitio donde les estaba mostrando y ahí ustedes van a poder hacer esto que tener estas plantillas gratuitas totalmente, no tienen ningún costo. Nos lleva un buen tiempo hacer estas plantillas porque hay que estarlas probando y siempre les pido que si hay un error nuevamente me lo hagan saber, por favor, para corregirlo, ¿verdad? Yo he estado probando, pues he estado haciendo pruebas y no he detectado errores. Solo fíjense, para hacer esto de la renta retenida, de la renta determinada, la fórmula. ¿Se alcanza a ver ahí la fórmula, William? Sí, se ve. Ahí está, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula. Esto se hace con funciones si, funciones condicionales, para que pueda aplicar la tabla correspondiente aquí y tomarla de la tabla vigente. Tengo aquí la plantilla que he preparado. Fíjense, esta plantilla del recálculo, ¿qué es lo que sucede normalmente con el recálculo? Primero, ¿de dónde sale? El decreto, pues, creo que lo tengo aquí, voy a ver si lo tengo. Por estar haciendo la plantilla no pude buscar el decreto, pero la base legal, pues, no lo tengo aquí. Veamos. Tal vez buscas el decreto, William, en lo que yo estoy dando la introducción. De acuerdo. Bien. Bueno, esto del recálculo ha salido hace un par de años, ¿verdad? Lo que se pretendía con esto del recálculo era, digamos, como hacer una
evitar que las personas tengan que presentar declaración para devolución de renta o para pago de renta. O sea que lo que la administración tributaria busca con esto es que la gente salga tablas. Para aquellos que nos oyen desde otros lugares, salir tablas es salir iguales, que no le toque ni pagar ni que le toque pedir devolución. Entonces, eso es así porque si no se hiciera el recálculo, pues casi la gran mayoría de personas les toca hacer o solicitar la devolución de renta. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que esperar hasta el 31 de enero a que se presente el 910 y luego todavía Hacienda se tarda un poquito más en habilitar para presentar la declaración, y luego de que presenta la declaración se tardarán, ¿cuánto, William? Unos 2 meses, 3 meses en devolverte el dinero. Sí, como unos 4 meses. 4 meses. Algunos vas allá por agosto les va saliendo. Sí. Entonces es una ventaja, digamos, el recálculo, porque te permite que lo que te iban a devolver, ajustarlo en la renta de diciembre. Pero también es una desventaja para aquellos que les sale mal el recálculo, o sea que en tu quincena de segunda de diciembre no te pagan sueldo. Ha habido casos así, ¿verdad? Que algunos le han hecho el recálculo y el sueldo de diciembre, la segunda quincena de diciembre, no le salió sueldo porque todo se le fue en el recálculo. Claro, para que eso pase, tiene que haber algún error. Entonces, esos errores se dan por aplicar mal la tabla, por aplicar 10% a los valores extra como comisiones. Podría ser también que el empleado tenga un sueldo muy variable. Ahí es donde hay problema, cuando el empleado tiene sueldos como de comisiones, bonificaciones. A veces hay vendedores que ganan el sueldo mínimo y en comisiones puede ganar un montón de plata. Entonces puede haber un mes que tal vez se le retuvo en base al sueldo mínimo, no se le retuvo porque no llega a tabla, pero el siguiente mes tiene $1,500 de comisión. Entonces ahí sale disparadísimo el cálculo. Al final del año, ahí es donde se ajusta. Y por esa razón, Hacienda pide que se hagan 2 recálculos, uno en el primer semestre, porque si no, ciertamente, si se hiciera uno solo en diciembre, sería criminal hacer ese recálculo para muchas personas que prácticamente no devengarían salario en el mes de diciembre. Entonces se hace un ajuste primero en el primer semestre, en junio, y luego en diciembre. Eso para evitar que salga tan fregado. Me dio risa ahorita un comentario que estaba viendo ahí de una persona que le retuvieron $150. Entonces ya salió bien fregado, dice. Y claro, imagínate que en el mes en la segunda quincena de diciembre, por muy bien que ganes, digamos, ganas unos $600, unos $700 y te descuentan $150 de un descuento que no tenías programado. Entonces, claro, cuando la hay gente que gastar más. ¿Cómo? Cuando hay más que gastar, te digo, en diciembre. Y diciembre que hay que gastar tanto, entonces la gente... Yo cuento el contador. Sí, quieren colgar al contador. Quieren colgar al de recursos humanos, al que hace la planilla, al pobre, ¿verdad? Y él no tiene culpa porque él está aplicando la ley. Entonces, muchas veces esto del recálculo se entiende como que fuera un impuesto adicional, que la gente piensa eso. Platicaba yo hace un par de días con una persona que me dice, no, es que desde tal fecha para acá subieron los impuestos. Y sí han subido un montón de impuestos, pero el de renta sigue siendo el mismo. Sí, no ha habido cambios significativos. Lo que hubo un cambio cuando hicieron esto del recálculo fue la tabla, ¿no? Que se redujo en un tramo. Pero realmente eso lo que hizo fue llevar a un poco más arriba el nivel exento de renta. Entonces no ha habido incremento de impuestos. Lo que ha habido es que al hacer el recálculo muchas personas han sentido que les cobran un impuesto extra, pero no, lo que usted tenía que haber pagado en abril, el 30 de abril del próximo año, lo que está haciendo nada más el gobierno es cobrárselo hoy en diciembre. Entonces, claro, se siente porque es un solo pago. No es como decir, lo voy a pagar al 30 de abril y pido pago a plazo todavía. Entonces,
Claro, si te lo cobran todo hoy en diciembre, salís fregado. Entonces, que eso realmente es una táctica, pienso yo, esa es una opinión, del gobierno para recuperar plata, para no estar esperando hasta el 30 de abril a que usted pague, y ya no digamos si pide pago a plazo, todavía más tardado en recuperar la plata. Entonces fue una medida quizás, digamos, coyuntural en el momento se hizo para obtener plata, para obtener fondos, porque así no tiene que estar esperando el gobierno hasta abril a recoger ese dinero, o no tiene que después estar devolviendo, haciendo un montón de devoluciones de un montón de gente que se le ha retenido. Entonces, es para paliar un poco eso. Bien, entonces, habiendo dicho esta introducción, no sé si este es el decreto, William. Si no, yo se los comparto. ¿Sí lo oyeste? Lo sí, puedes compartir tal vez ahí en el enlace de los comentarios para que la gente ya está en los comentarios de Facebook. Decreto 95 es. Excelente, entonces ahí lo pueden ver, ustedes ahí pueden ver la base legal, ahí está explicado cómo debe hacerse, incluso casos especiales cuando la gente tiene 2 empleos, hay que hacer una suma de los 2 salarios y hacer el recálculo. Imagínense, a mí me tocaba hacer esto de estar sumando personas que tienen dos empleos, sobre todo los jefes, ¿no? Los que tienen varias empresas, están en varias planillas, entonces hay que sumar los sueldos de otra empresa y hacer el recálculo en una de ellas. Eso es más complicado todavía. Bueno, pero hablando ya y entrando en materia a un ejemplo individual. Voy a tratar de que esto se entienda, estos son puros cálculos, ¿verdad? Sumas, restas, pero he tratado de hacerlo lo más, pienso yo, lo más comprensible posible. He hecho 2 ejemplos. El primero es de una persona, tengo usted $500, déjenme abrir el otro. He hecho un salario de $1,200, ahorita se los muestro. Aquí lo tenía. Aquí está. He hecho el ejemplo de un salario de $1,200 y uno de 500 para que ustedes vean lo que pasa a las personas que ganan más o menos $500. Quiero hacer esto más pequeño. Ahí, bien. ¿Se ve ahí la plantilla, William? Sí, lo estamos viendo. Bien, he hecho esta plantilla, la he preparado para poder hacer este ejemplo. Vean, este es el ejemplo de una persona que gana $1,200. No hay tantos que ganen 1,200, casi el promedio del salario anda entre $500, $700, $800. En algunos casos hay salarios de $1,500, de $3,000, entonces esos van a ser más afectados por el recálculo todavía. Pero he tratado de tomar 2 salarios promedio, ¿no? Para no irme ni muy arriba ni muy abajo. Y hemos hecho los cálculos. Estas plantillas las pueden bajar ustedes. Entonces, ¿qué pasa normalmente con los salarios? Recuerden que tenemos derecho a una vacación como empleados, que es el 30% de una quincena. Entonces, por lo tanto, usted en ese mes, aquí lo he puesto yo, en ese mes va a tener un ingreso extra. Sería el 30% de una quincena. En el caso, y para este salario de $1,200 serían $180. También he considerado aquí que a esta persona se le ha dado un bono de $500. O sea que por X razón se le dio un bono de $500 y eso incrementó el salario de modo que puede caer en otra tabla. Y ahí puede haber problema, ya vamos a ver. Y en diciembre tenemos el aguinaldo. Y con esto del aguinaldo, pues en el webinar pasado estuvimos hablando de cuál es la tabla más conveniente aplicar. Y eso, ahora que vamos a ver el tema del recálculo, vamos a ver realmente cuál es la más conveniente. Como yo les decía la vez pasada, la más conveniente es aplicar la quincenal y ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, a todo esto hay que sumar que uno, en este caso yo estoy haciendo este cálculo aquí tomando en cuenta la tabla mensual. O sea que como que si este sueldo se pagara mensualmente. O sea, cuando los sueldos se pagan mensualmente es súper fácil. Pero ¿qué pasa cuando pagas semanal? ¿Qué pasa cuando pagas quincenal? Tenés que hacer 2 cálculos en el mes. Y si es semanal, tenés que hacer 4 cálculos.
Entonces ahí hay más posibilidad de error en el cálculo de la renta, más posibilidad de que no pegue a lo que tiene que dar mensualmente. Es decir, que aquí, por ejemplo, tomemos un ejemplo y si tienen dudas, dejen ahí en los comentarios. William, me avisa si dejan un comentario o en el, quiero ver en el chat del Zoom también. Si no se entiende lo que estoy diciendo, porque esto es un enredo de cálculos, pero espero ser claro con esto. ¿Qué pasa si yo a este sueldo de 1,200 le aplico la tabla mensual? Entonces me va a salir que la renta aplicada es 97.55. ¿De dónde sale ese cálculo? Pues de aquí, de la tabla, ¿no? De la tabla mensual. Yo le resto el límite inferior, le sumo los 17.67 y multiplico la diferencia por el 10%. O sea, 1,083 menos el límite inferior, que sería en este caso 895, a eso le aplico el 20% y le sumo $60. Ese es el típico cálculo de la tabla normal de pago mensual para la renta. Puede ser quincenal o puede ser también semanal. Hay una tabla semanal, hay una tabla quincenal, una tabla mensual, semestral y anual. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hemos aplicado la tabla mensual y esto es lo que nos da 97.55. Sin embargo, por razones que puedan darse, por ejemplo, un bono extra en una quincena, te puede hacer variar este cálculo. Si lo haces quincenal y si lo haces semanal, ya ni se diga. Porque al aplicar la tabla 4 veces hay más posibilidades de que no te dé 97.55, que sería lo correcto. O sea, un sueldo de 1,083, si lo pagas en 4, digamos, por semanal, te daría algo así como 250 y pico, algo así, entre 250 y $300, y a eso aplicarle la tabla semanal. Y de repente hay un bono, lo tenés que meter en una de esas. Pero ese bono que metes te puede hacer que ese sueldo en esa semana nada más te caiga en otra tabla. Y ahí es donde te puede dar diferencia en el cálculo. Así que consideren ustedes que yo aquí, por hacerlo, simplificarlo, lo he hecho como que si el pago es mensual. Entonces, ¿se entiende eso, William? Si hay preguntas con esto. Sí, se entiende. Por el momento no hay preguntas. Sí, bien. Entonces, digo esto porque en la realidad esto es un despelote, ¿verdad? No es así tan fácil como decir, siempre gana 1,200, hay sueldos variables, hay días, pues puede ser que pague el 31º día, o sea, los 31 días, que agarre 1,200, lo divida entre 30 y multiplica por 31. Entonces, en los meses de enero, en los meses de febrero, de marzo, en esos meses va a dar variable el sueldo. Sin embargo, aquí, para hacerlo simple, lo he hecho como que es el mismo sueldo todos los meses, añadiendo un ingreso extra y una vacación. Entonces, para este salario, aquí he puesto otro ingreso extra en el mes de diciembre, pensando que es un vendedor o alguien que gana una comisión y se la dan en diciembre, $700. Entonces, claro, esto hace variar el sueldo. Al final, esto me aplica aquí, me determina el sueldo grabado. He separado la parte, en el caso de esta persona, 1,200 para calcularle el aguinaldo. En el caso que tuviera más de 10 años, o sea, tomando en cuenta 21 días, es lo que he hecho aquí en la fórmula, le da un aguinaldo de 840. Y a eso, pues hay que separarle lo que es grabado de lo que no es grabado. Entonces, la parte grabada serían 840 menos $600. Debo aclarar aquí algo que muy bien nos hicieron la aclaración en el webinar del aguinaldo, o sea, hace 2 semanas, que el monto exento del aguinaldo son $600, porque en el Código Tributario se estipula que el salario mínimo debe ser calculado en base al salario diario por 30 días. Entonces, el salario diario son $10, por 30 días son 300, y son 2 salarios mínimos exentos. Entonces serían $600 lo exento, no serían 608.34 como yo dije, que considerando que el salario mínimo son 304.17, pero en términos tributarios, para efectos tributarios, es el sueldo diario por 30 días. Eso está ahí en un artículo, lo pusimos en el artículo del aguinaldo, ahí lo pueden buscar, está en el Código Tributario. Así que muy bien
que nos aclaró eso, porque tiene razón totalmente. Yo había dicho que eran 608.34, pero no, son $600. Por eso es que en el decreto decía $600. Así que ese es el monto exento, entonces lo separo y me quedan 240 de aguinaldo grabado. A eso lo sumo, así debería ser en la práctica, sumarlo a los 700 y a los 1200 para calcularle la tabla mensual en este caso, porque estoy asumiendo que el pago se hace mensual. Y a eso le aplico seguro, ¿verdad? No, pues hay un límite para calcular seguro, le aplico la AFP, determino la renta grabada y calculo la renta mensual. Al final, vean ustedes esta columna y esto siempre me preguntan, la renta efectiva, ¿cuál es? Yo le llamo renta efectiva por ponerle un nombre. La renta efectiva es lo que realmente retuvo, sin importar si es el cálculo coincide con el cálculo de la tabla o no. O sea que renta efectiva es realmente lo que le informaste en el F14. Esa es la renta efectiva, esa es la pregunta que casi siempre me hacen. Entonces, en ese caso aquí, la renta realmente retenida, la renta efectiva es la que está en esta columna de renta mensual. Y eso me suma $1,400 para este sueldo, $1,400 con 74.61 centavos. Entonces, lo llevo a la calculadora de renta y si ustedes se fijan, no me da diferencia. Un centavo me da diferencia. Un centavo aquí, que debe ser alguna aproximación. Aquí, esta parte que estoy sombreando aquí ya es el recálculo anual. O sea, en este que tengo aquí detalles por mes, aquí dice, mire, dice enero, febrero, marzo, abril. Aquí ustedes pueden rellenar la información del sueldo, no modifiquen lo que está sombreado en gris, aquí lo que está es esta parte, porque son fórmulas y el sistema no, la hoja de Excel lo tiene que calcular. Entonces, si ustedes meten sus datos ahí de un sueldo de una persona de todo el año, al final, él aquí le aplica, en la renta mensual, le aplica la tabla, pero si ustedes retuvieron más o retuvieron menos, entonces deben meter manual este valor. Si ustedes aquí pueden ver que las tablas pegan al centavo, o sea que si yo aplico bien la tabla mensualmente, no tendría por qué haber diferencia al final del año. O sea que saldríamos cabalitos. Así como estamos aquí, no hay ni monto a devolver, ni monto que recalcular en diciembre para meterlo en la segunda quincena de diciembre. O sea que en un mundo perfecto, esto funciona al centavo. ¿Qué es lo que sucede normalmente? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí la pregunta para los que están viendo y tienen duda acerca de por qué les retuvieron $200 en diciembre. Bueno, es que hubo algún problema en el año. En algún momento en el año pudo haber habido equivocación en el cálculo de renta. ¿Qué pasa aquí si yo en el mes de marzo, por alguna vicisitud, alguna cosa que pasó, en vez de retener 97.55, retuve $50? ¿Qué tal se me olvidó retenerle renta en una quincena? No sé, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber discrepancia entre lo realmente retenido, es decir, la renta efectiva, y la renta computada en el recálculo anual. Y esa diferencia va a hacer que me toque en el mes de diciembre, en la segunda quincena, de retenerle 47.56. Es decir, lo que no se le retuvo en marzo por una equivocación, estamos diciendo aquí estamos asumiendo que esto ha sido una equivocación. Lo que no se le retuvo en marzo, se le viene a retener en diciembre. Y por lo tanto, esa persona en la segunda quincena, en el caso que fuera quincenal el pago, en diciembre va a salir fregado porque le van a descontar casi $50 adicionales. Entonces ahí es que la gente reclama, ¿y por qué esos $50? ¿Y por qué esto es un impuesto que me están poniendo? No, es simplemente lo que tuve que haber pagado en marzo lo está pagando en diciembre. ¿Por qué? Bueno, fue un error del contador, fue un error de recursos humanos, no le reportaron bien la renta, algo pasó. Y por esa razón hubo menor
menos valor en el cálculo de marzo y ahora le toca pagarlo en diciembre. ¿Se entiende ahí, William? ¿Hay preguntas? Ahí está aplicada la tabla mensual. En esa columna de renta mensual está aplicada la tabla mensual, ¿va? Pero la diferencia también se da cuando, como regularmente, la tabla que utilizan es la quincenal, que en la mayoría de los empleos se pagan cada quincena, ¿va? Entonces, como en esa columna pones lo realmente retenido, tienes que sumar la retención de cada planilla, o sea, de cada quincena, ¿verdad? Y eso genera una diferencia también. Si lo haces quincenal, ¿te da diferencia? Fíjate que no. Si lo haces, le aplicas, digamos que en este caso fueran 1.200, son $600 quincenal. Sí. Entonces, si le aplicas a $600 la tabla quincenal, te va a dar exactamente la mitad de 97.55. O sea que te daría, dividirlo entre 2, te daría exactamente 48.78. Un centavo menos, un centavo más. Si aplicas a la tabla quincenal, al sueldo quincenal, que serían $600. Sí, ahí no hay problema, porque te va a dar cabal lo de mensual. O sea, las tablas están hechas de esa manera. De modo que si vos lo dividís entre 2, sería quincenal. Si lo dividís entre 4, es la semanal. Ok. No hay problema. Aquí, sí, dime. Otra pregunta. Aquí dijiste que en la parte que están en gris no le tocáramos, ¿no? Sí, esa parte son fórmulas. Pero la columna de aguinaldo grabado, si te bajas, la de aguinaldo grabado. Ajá, esta. Ajá. Correcto. Esa no hay que tocarla, porque cuando ustedes bajen la plantilla esta, yo la voy a poner ahí. Aquí solo tienen que poner el aguinaldo y él va a separar aquí con una fórmula que hay ahí, va a separar la parte exenta. Porque si no llegara a tabla, ¿qué tal si no llegara a tabla? Si fuera $600, que tuviera un año, cabal. Entonces, ¿qué pasaría? No hay aguinaldo grabado. Ok. Si el aguinaldo pasa ya por un centavo, sería aguinaldo un centavo grabado. O sea, ahí está, hay una fórmula para que aplique el desglose el aguinaldo grabado. Ok. Sin embargo, en este ejemplo hemos considerado que son 21 días y por lo tanto 21 días de aguinaldo tiene más de 10 años, por lo tanto son 840. Espero que esté bien ese cálculo, pero sí, son 840. Entonces aquí él está sumando solo la parte grabada sin tomar en cuenta los $600 exentos. Eso es lo que pasaría. No sé si se entiende ahí. Sí, se entiende. Sí, miren, estos son un montón de cálculos para hacer esta plantilla. Me ha llevado un buen rato. Yo he estado probando, ojalá que no haya ningún error. Si hay algún error, me lo hacen ver y yo corrijo después. Pero espero que esté bastante bien. He estado trabajando esto y he estado probando y sí me ha pegado los cálculos. Bien, como les decía, la diferencia se da cuando hay algún error en algún mes. Ese es el primer caso del por qué hay que hacer recálculo. El otro caso podría ser, aquí recuerden que yo me equivoqué digamos en el mes de marzo y le retuve menos, podría ser el otro caso que le retenga más. Podría ser el caso. ¿Qué tal si en el mes de marzo, en vez de retenerle lo que debía haber retenido, que sería 97.55, por X razón, no sé por qué, no me pregunten por qué, se equivocaron en el cálculo, cayó en una tabla superior, etc. ¿Qué tal si en ese mes yo hago lo contrario? Y le retuve 120, o sea, le retuve más de la cuenta en marzo. Esto estoy suponiendo anual, pero recuerden que en junio, se hace un recálculo, o sea que ahí ya tendría que ajustarse ese valor. Por eso es que son dos recálculos, uno en junio y otro en diciembre. Entonces, para hacer mejor este ejemplo, ¿qué tal si en el mes de octubre, se le retuvo $120 en vez de 97.55, que era lo que tenía que retener? Entonces, ¿qué pasa con el recálculo? Miren, ahora hay una devolución para esa persona. Entonces, en el mes de diciembre, en la segunda quincena, en el caso que fuera el pago quincenal,
Si fuera mensual, pues hay que hacer esto anticipadamente. O sea, ustedes tienen que tener los datos, para los que pagan mensuales, tienen que tener los datos de antemano, hacer el cálculo antes de pagar. Es decir, que en el mes de diciembre se le ajustarían estos 22.44. O sea que aquí donde dice esta renta que está aquí, en el mes de diciembre se le pondrían 275.40 menos los 22.44. O sea, en ese caso es al revés. El empleado va a recibir más plata ese mes de la que tendría que haber recibido. Porque se le retuvo de más en un mes. Es decir, que en el mes de octubre anticipó algo de renta. Y por lo tanto, en diciembre, en el recálculo le sale chévere porque son $22 más que va a recibir. ¿Se entiende ahí, William? Sí, ¿Cómo estamos con preguntas? Te voy a comentar lo que dime. Los que están en Facebook. Manuel Rivas me dice, al aplicar la tabla mensual, cuando se paga quincenalmente, sale más ajustado el descuento de renta. Repetime, que no te digo. Al aplicar la tabla mensual, cuando se paga quincenalmente, sale más ajustado el descuento de renta. Sale más ajustado, o sea, sale más exacto. Sí, yo lo entiendo lo que me está diciendo. Sale más exacto. El cálculo. Sí, y claro. Nos está diciendo que también en el aguinaldo, si se suma el aguinaldo con la primera quincena, sale mejor el descuento para no impactar tanto la segunda quincena. Correcto, eso es lo que nosotros sugerimos, hacerlo con la tabla quincenal, sumándolo en el sueldo de la primera quincena. Esa es nuestra sugerencia, porque eso, y ahorita vamos a ver que pega, cabal, el cálculo. Ahora, hay un montón de cosas aquí, porque solo para dar respuesta a esa pregunta, o ese comentario, hay empresas que pagan el 12 de diciembre una planilla de aguinaldos, el 15 de diciembre pagan otra planilla de sueldos, y estaba viendo una, yo les estaba comentando, no sé si les comenté el webinar pasado, estaba viendo una empresa que el 20 de diciembre paga las vacaciones anuales. Entonces, esos pobres, si no se les hace bien el recálculo, en la segunda quincena de diciembre van a salir bien fregados, porque lo correcto es pagar, entre más usted pueda pagar juntas las cosas, más exacto va a salir el cálculo. O sea que si yo pago quincena, aguinaldo y vacación juntos, y a eso le aplico la tabla quincenal, eso es lo ideal, no va a tener problema. Pero si estoy haciendo que planilla de aguinaldo, planilla de vacación, de planilla de comisiones, planilla de sueldo quincenal, planilla de viáticos no, porque no lleva descuentos, pero lo que se me ocurra, entre más dividan los pagos, los cálculos van a ser más errados, y al final el empleado va a tener que pagar lo mismo siempre. O sea, siempre en la segunda quincena de diciembre va a salir fregado. Dime, Will. Vaya, de ahí tenemos aquí a Jaime Fuentes, dice que el salario diario son de 10.14. 10.14, correcto. Si divide 304, serían 300, ¿cuántos son? 304.17. Sí. Le daría tal vez eso, pero bueno. Sí, ahí es criterio de cada uno de ustedes. Sin embargo, en el decreto sí está especificado, lo vimos con que son $600. Entonces yo me hacía la pregunta, porque son 600 y el sueldo mínimo son 304.17 por 2 son 608.34. Pero bueno, si alguien tiene más información y nos la manda, perfecto, porque así podemos compararlo. Pero correcto. Sí, recuerdo que el decreto decía $600. Así es. Bien. ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Guerrero dice, lo que no está contemplado cuando un empleado gana más de 6.500. 6.500. Ajá. 6.500 mensuales tendría que ganar, tal vez se nos aclara ahí. Sí, vamos a dejar pendiente. De ahí Levi Ramos, y si se le descontó porque estaba mal planteada la fórmula, en pocas palabras no llegaba a la tabla, pero se le descontó. En este caso pasaría el ejemplo que hiciste de último, que
Ah, sí, Un sí. valor retenido que tuvo que haber pagado y se le Correcto, pero compensaría en la última. pasa una cosa, que como ese empleado, no, o sea, realmente no llega a tabla nunca. Entonces no vas a tener oportunidad en diciembre de descontárselo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese empleado? Le va a tocar esperar al 30 de abril, o sea, le va a tocar esperar hasta que pueda presentar la declaración para pedir la devolución y esperar los 4 meses que se tarda Hacienda en devolver los $22. Entonces, por eso es que hay que hacer bien el cálculo, porque si no, fregas al empleado. Lo dejas esperando. Va, ¿qué tal alguien? Y es el próximo ejemplo que vamos a ver, el próximo ejemplo. Este era de 1200, pero para dar respuesta a esa pregunta que te hacen ahí, vamos a pasar al próximo ejemplo. Este es uno de 1200. Luego yo subo todo el post, estén pendiente, ahí en el artículo, en el blog, voy a subir estas plantillas. Vamos a abrir el siguiente ejemplo, que sería el de $500, que es un sueldo bastante promedio, o sea, bastante común es este sueldo. Fíjense, esta persona gana 500 mensuales. Allá en junio le pago vacaciones y por lo tanto, ese es el único mes que va a llegar a tabla. El único. Porque las vacaciones sí hay que calcular la renta, el seguro y AFP. Entonces, es el único mes donde va a tener 2208 de renta. Luego, en el mes de diciembre, como gana 500, ya menos deducciones, llega a 448, no es sujeto de renta. Porque para que llegue a ser sujeto de renta tiene que ganar 472. Y el aguinaldo es exento porque son $350 de aguinaldo. O sea, no llega a los 600, entonces no es grabado. Entonces no hay retención en diciembre. Entonces, ¿qué pasa con este empleado? Es el caso que nos está describiendo ahí Levi, ¿verdad? Levi. Sí. Es el caso. Esta persona no se le puede hacer recálculo porque en diciembre no hay a dónde hacerle el recálculo. Y la ley tampoco te manda a que le devolvas el dinero. O sea, ahí sí son bien vivos. ¿va? Ahí sí, mire, como se le retuvo más. Y aquí no hay error, fíjense, aquí no hay error. Porque realmente se ha aplicado la ley como está, como dice. Pero se le ha retenido 2208. Y entonces, ¿qué pasa? Al final del mes, del segundo recálculo de diciembre, no hay forma de cómo hacerle ese recálculo, dónde devolverse. Tiene que esperar al 31 de enero que se presente el 910. Luego esperar a presentar la declaración, luego esperar a que Hacienda le devuelva, en lo que se tarde Hacienda, para devolverle esos 22 pesitos. Y además tiene que pagarle a un contador y le va a decir, bueno, te voy a cobrar, como los contadores dicen que es pecado cobrar poco, entonces le va a cobrar $20 o le va a cobrar $25, va a salir debiendo todavía. Sí, cabrón. Fregado, ¿eh? Entonces, por eso es que hay que hacer bien los cálculos. Pero en este caso, estos salarios que están cercanos a las tablas de pasar de exento a salario grabado son los más fregados. Y casualmente, los salarios de $500 son los promedios, los más pagados. Les decía yo que en la estadística del Seguro Social, el salario que más se repite andan por $500, no es el mínimo. Entonces, vaya, aquí, antes de continuar, José Guerrero nos aclaró de los 6.500 que la plantilla no está contemplando el techo, el máximo cotizable de la AFP. Ah, de AFP sí, aquí no lo contemplo yo, porque quizás sea el 0.001% de las personas que ganen los más de 6.500 al mes. Dígame, ¿cuántos conocen a alguien que gane $6.500 al mes? Yo creo que más o menos eso ando sacando. Él porque gana bien, bueno. Pero sí, aquí no está contemplado el tope, solo está contemplado el del seguro. El del seguro. No he querido poner el de la AFP porque realmente es muy poco y si hay algo así, pues ustedes lo pueden ajustar aquí escribiendo el valor de la AFP. Aquí ustedes pueden poner AFP manual, ¿verdad? Y no hay problema, las fórmulas se conservan, solo que no va a calcular lo del sueldo. Entonces sí, tiene razón, no está contemplado el tope de los 6.500, que es el máximo cotizable en AFP. AFP también tiene un máximo cotizable, así como el seguro, solo que es mucho, mucho más alto.
De hecho, creo que en el 910 da error si pones más de eso, más de los 6.500 mensuales. Ahí me confirman ese dato en comentarios, pero Sí. creo Bueno, que tuve algunos que tuvieron ese problema. en algunas empresas tal vez sí la podrías colocar porque trabajé en dos empresas que trabajaban por comisión unos vendedores y vendían cantidades exorbitantes y sacaban un poquito más de eso mensual. Quizás el compañero ahí se topó con eso. Sí, sí, yo sé que hay sueldos pero aquí pues no está contemplado, lo vamos a poner en un futuro para hacer el tope. Lo que pasa es que vean la fórmula que hay que hacer para que no aplique el tope. Este es para el seguro. Hay que hacer todo esto, entonces sí es un poco complicado. No es fácil hacer esta plantilla, me lleva un buen rato hacerla. Vaya, ahí la última, por el momento, Ernesto, Claudia me pregunta si primero debe calcular la tabla mensual en el salario mensual de diciembre y luego aplicarle el recálculo y la suma, o sea, la diferencia, tiene que colocarla. Sí, es correcto. O sea, en el caso que pagara mensual, ¿verdad? Porque si pagara quincenal, o sea, el recálculo debe hacerse en la segunda quincena. O sea que la persona que hace que hace la planilla, esa quincena le lleva el diablo porque tiene que estar precalculando los salarios y luego aplicar el recálculo. No sé si me explico lo que ella está diciendo. O sea, que tenés que tener una previa del sueldo para luego ahí ir a meter la diferencia, ya sea que sume o que reste. Ok. Y solo en los casos que se pueda, porque en este caso que estamos viendo aquí no se puede. No hay forma de hacerlo. ¿Cómo le vas a devolver? Por lo menos la ley no dice que se lo devolvas. Tal vez alguna empresa, no sé, pero no se puede. Me dicen si hay alguna empresa que les devuelve esa plata, pero no tiene sentido porque ya fue reportado en el F14. Y en el F14 en diciembre no vas a estar poniendo negativo ese valor, o sea, no se puede. O sea, una vez ya le retuviste y ya lo enteraste en el F14, el F14 es el pago cuenta y retención. Ajá, entonces ya no se puede hacer nada. O sea, en este caso específico que estamos viendo no se puede hacer nada. Ahora, vean algo que les voy a enseñar. Este pobre cristiano que gana $500, y este sí es un caso de la vida real, ¿verdad? Había una persona que ganaba más o menos este salario. Entonces, ¿qué pasaba? Que en diciembre le daban un bono. Entonces, si en diciembre, si tú ganas este salario y en diciembre te dan un bono, asegúrate de que no te estén fregando con ese bono, porque ¿qué pasa? Si aquí yo le pongo $100, veamos. Ok, me retiene, no hay problema. ¿Qué pasa cuando llegas a otra tabla? Eso es lo que quiero que vean. No hay problema. Ah, bueno, lo estaba haciendo. ¿Qué pasa si a esta persona le incrementan el sueldo? Creo que así lo estoy probando esto. $511. Déjenme llegar al valor que era. Ahí está. Va. ¿Qué tal si a este le incrementan el salario a $20? Entonces, ¿qué le va a pasar a este? Que al final del año tiene que pagar, por ese incremento de $20, tiene que pagar 212 de renta. Entonces, antes no pagaba renta. No sé si me explico. Lo voy a mostrar aquí. Sí. O sea, por ese incremento de salario, cae en la siguiente tabla. Es lo que pasa aquí. Cae en la tabla siguiente y pasa de la tabla que no calcula renta a la que sí calcula. Y por lo tanto le caen los $212 de un solo. Entonces esa persona, prácticamente su incremento de salario no sirvió para nada. Tal vez le quedaron un par de pesos. Porque fueron $20 por 12 serían 240. Ganó $30, digamos. Pero ahora tiene que pagar renta.
Y encima, vean lo que sucede con los cálculos mensuales. Como en el cálculo mensual no llega renta, vean, a excepción del mes que tiene vacación, y de ahí en ningún otro mes, entonces este pobre cristiano se supone que en el mes de diciembre le tendrían que retener 188.62. Eso es lo que está pasando con mucha gente que al final en diciembre le hacen el descontón de bien alto. Es que por un pequeño incremento en sus ingresos cae en la siguiente tabla grabada. Y entonces, como no le han retenido en todo el año, porque haciendo bien el cálculo, aquí está bien hecho el cálculo mensual, pero ¿qué pasa? Que por ese incremento cae en la siguiente tabla y entonces hay que aplicarle la renta que él tenía que haber pagado en abril y que seguramente hubiera pedido pago a plazo a 6 meses, ¿verdad? Y todavía hubiera dejado de pagar unas ahí y hubiera ido a amnistía y pagado hasta allá por el 2022. Entonces ahora lo tiene que pagar de una vez en diciembre. Estos $188 se le tendrían que descontar a él aquí en el mes de diciembre. Entonces de 466 que iba a recibir, recibiría esto menos los 188.62. O sea que el mes de la segunda quincena de diciembre al pobre le va a tocar $278 de sueldo. Bueno, no en la segunda quincena, en el mes. O sea que la segunda quincena, estamos hablando que sería la mitad de esto. Realmente lo que va a pasar es que no recibiría sueldo, pobre. Recibiría $44. Son casos bien especiales, no son todos. Este es en el caso que su salario esté cercano a pasar del monto exento al monto grabado. ¿Y qué pasa, Ernesto, si soy el contador y veo que le voy a sacar ese salario en la segunda quincena al empleado y yo digo, no se lo voy a aplicar el recálculo, no se lo voy a hacer a él? No, tienes que aplicarlo porque es ley. No es opcional. ¿Qué pasa? Me afecta a mí, a la empresa, por no aplicar el recálculo. Fíjate que yo veo que hay muchos que no lo hacen. O sea, muchas empresas no hacen esto, el recálculo. Nunca he visto que le pongan una multa a alguien por esto. Ajá, yo creo que si hay un decreto y hay un mandato de hacerlo, o sea, no es opcional, tenés que hacerlo. Tal vez alguien sí sabe cuál sería la consecuencia legal, man. Por no hacerlo, nos dejan en los comentarios. Sí, eso porque yo he visto que en muchos lugares no lo hacen, simplemente no lo hacen para no complicarse y ya va. Pero eso, o sea, si el gobierno saca un decreto para eso, es para que se haga, no para que si quiere lo haga, si no, no va. Entonces, este es un caso típico de aquella persona que en el mes de diciembre salió fregadísimo. O sea, en la primera quincena feliz, le dieron el aguinaldo, le dieron su quincena y feliz, pero en la segunda, gran descontón. Es el caso típico que pasa. No sé si hay más preguntas ahí, William, si no, vamos terminando ya. Ya no hay ninguna, Ernesto. Estamos... En el Zoom no tenemos, veamos. Los 25 en promedio se mantuvieron en toda la transmisión en vivo de Facebook. Ok, no sé si tienen otras preguntas, algún comentario o algo que no les haya parecido esta explicación. Es complicado esto porque, fíjense, cuando nosotros hacíamos esto, yo trabajaba en una empresa que trabajaban por hora, entonces no había forma alguna de que vos supieras antes del 27, o sea, antes del 27 de diciembre, digamos que uno va después de vacaciones a trabajar el 26. O sea, no había forma antes del 26 de que vos supieras cuánto iba a ganar una persona, porque es por obra. O sea, teníamos que esperar que mandaran todos los reportes de obra para calcular el sueldo y hacer el recálculo. Entonces, el día 26 y 27 estábamos ahí todos haciendo esta cosa, tratando de cuadrarlo. Y de una planilla de 160 personas no es sencillo. Entonces, es complicado. Estas plantillas les pueden ayudar.
Voy a mostrar la otra plantilla que la acabo, esta no está subida porque no la había hecho, hasta ahorita la acabo de hacer. Aquí, ¿cómo llenarla? Aquí tenés que poner el sueldo, aquí dice sueldo semestral, pero es anual. El sueldo anual, pones aquí el sueldo anual, sin el aguinaldo, aquí pondrías el aguinaldo, o sea que si fueran $840. Aquí va a ser los cálculos de AFP, seguro, la renta grabada, la renta determinada, y aquí tendrías que poner la renta determinada, la renta efectiva, perdón. Renta efectiva, recuerden, es lo que realmente le has retenido, incluido el recálculo del primer semestre. ¿Qué tal a esta persona le has retenido $1,300? Aquí tenés. Entonces, en el mes de diciembre le tenés que devolver $47.98. Pero ¿qué tal le has retenido menos? Estoy haciendo cálculos aleatorios. Entonces en el mes de diciembre le tenés que hacer el recálculo de 152 más le vas a retener a esa persona. Entonces aquí lo pueden hacer por empleado, pueden poner aquí los empleados, poner aquí el sueldo anual y aquí el aguinaldo para que haga la diferencia del exento y aquí poner la renta retenida. Lo que está en blanco es lo que deben de modificar. No hay que modificar aquí las tablas están de acuerdo vigentes. Si algún día cambian, lo pueden cambiar aquí, se va a actualizar el cálculo. También aquí abajo está contemplado el aguinaldo exento. Si ustedes hicieron el aguinaldo exento en 608.34, pues al final, miren, esto no importa, al final, siempre va a pagar la persona lo que tenga que pagar. O sea, le haya retenido menos, le haya retenido más, al final siempre va a pagar lo que tenga que pagar. Aquí sería el porcentaje de AFP, el sueldo máximo de seguro, ahí lo pueden modificar ustedes. Y con esta planilla, pues se pueden auxiliar. Si hay algún error, por favor me lo hacen ver. Si necesitan más empleados, nada más agreguen líneas hacia abajo. No agreguen líneas completas, agreguen celdas. O sea que aquí yo puedo agregar celdas así y darle aquí, clic derecho, insertar. ¿Dónde está? Insertar celdas y desplazar hacia abajo. No le den hacia la derecha porque si no van aquí a destruir la tabla. Y aquí pueden copiar y pegar las fórmulas. Solo copiarían las fórmulas hacia abajo, teniendo cuidado que no se muevan las fórmulas, porque si no, sí va a ser un problema. Bien, okay. Terminamos ahí, William, ¿cómo vamos? Sí, ya no hay ninguna pregunta. Bien, vamos a ver aquí. Ok. Solo alguien pregunta, Alberto Mejía, ¿para cuándo estarán listas esas plantillas? De acuerdo, mañana las vamos a subir porque quiero hacer más pruebas, no va a ser que haya algo malo ahí. Aquí está aquí me pusiste el decreto, ¿verdad, William? Voy a poner el decreto, en este post lo vamos a hacer, en el que ya está ahí. En cómo realizar el recálculo de renta anual. Si no, búsquenlo en Google, ahí sale, en Google. Le ponen eso ahí en Google y les va a salir primero el sitio de cuenta portable. Aquí está el decreto 95, ¿verdad? Sí. Donde se especificaba, se mandaba a hacer esta retención, o sea, no es opcional eso. Lo que pasa es que nadie lo hace, pero sí es, hay que hacerlo. Aquí están las tablas. Y algo que se me olvidaba, que es bien importante. Al final de cuando tú ya te hicieron tu recálculo y saliste tablas, ¿no? Entonces, y vas a la plataforma en línea de Hacienda y te sale la declaración sugerida, ¿no? La declaración sugerida es que ya está hecha ahí, solo le das OK, así es, ¿verdad, William? Yo porque nunca he hecho esa sugerida. Sí, el dato del seguro todavía tenés que ingresarlo manualmente. En algunos casos, si no ingresas ese dato, quiero ver, te sale a pagar un poquito, me parece. Y cuando lo ingresas, salís tablas. Entonces ahí está como una pequeña... Sí, es que lo digo porque si vos le das ahí clic y le das estoy de acuerdo con esa declaración sugerida, claro, salís tablas, pero uno tiene derecho también a deducirse el pago de
de gastos médicos y pago de gastos de educación. Entonces, en la declaración sugerida con este recálculo, ahí no está contemplado esos gastos. O sea que todavía podrías deducirte esos valores. Porque si ustedes se fijan, aquí miren, por eso tenía el otro post aquí, el de la renta, de la renta. Las tablas que se aplican para la renta son diferentes. Aquí, el piso de la renta, del cálculo para la renta, la tabla de renta anual, es en la renta de la declaración, no de recálculo. Es diferente porque son 4.064, pero en el decreto del recálculo, el anual, ahorita lo vemos, el anual es son 5.664. ¿Por qué esa diferencia? Son los $1.600 de 800 de gastos médicos y 800 de gastos de educación. O sea que no hay que quedarse conforme con el recálculo, una recomendación que yo les doy. No sé si hago mal, si a alguien no le parece, me dicen en los comentarios. Sí, está buena tu recomendación, solamente que también si tenemos los documentos que respaldan. Ajá, correcto, deben de tenerlo soportado en documentos, pero por lo menos los que tenemos hijos, ¿cómo no vamos a tener eso soportado? Mucho, eso y mucho más. Entonces, el gasto de los deducibles de educación y de salud no están contemplados en el recálculo. Así que si ustedes le dan, ok, ya no me voy a complicar la vida con la declaración, entonces, y tengo documentos ahí de gastos médicos, de gastos de educación, podría yo recuperar un poquito de lo que me retuvieron. Eso es lo que tengo que esperar, ¿verdad? Así es. Entonces no se olviden de eso, porque por eso es que pusimos aquí en este otro post, este es un artículo de cuenta portable, en donde están las tablas y hemos puesto una plantilla en Excel también, pero esto es para la renta anual. Esto no es recálculo, es renta anual, que son diferentes tablas, porque las tablas de renta anual ya disminuyen los gastos médicos y gastos de salud. Ya lo contemplo. Excelente. Aquí un colega, Jaime Fuentes, nos está confirmando también eso. Hay que ingresar manualmente el valor del LIS y los gastos médicos y de colegiatura. Esos 3 gastos hay que ingresarlos manualmente. Hay que ingresarlos manuales, entonces si uno no lo mete, la riega ahí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces terminamos esta pregunta. Excelente, contestamos todos los comentarios. Solo Kevin Rivera me pregunta aquí, ¿qué efecto tendrían las gratificaciones si en el caso serían trimestral? Vamos a ver si le puedo responder. No hay ningún problema, si son trimestrales. Vean, puede suceder lo siguiente, que era lo otro que iba a explicar, pero bueno, los que se han quedado van a ver esto. En el otro que estaba haciendo, en el ejemplo de 1.200, vaya, ¿qué pasa si hay un ingreso desproporcional a los ingresos mensuales básicos? Entonces, aquí, por ejemplo, yo le puse un ingreso extra de $700, pero eso no lo hizo caer en otra tabla, porque si ustedes se fijan, el grabado son 1.972, esto que está aquí, entonces sigue cayendo en la misma tabla. Quiero ver, en la tabla mensual, sí, sigue cayendo en esta tabla, en la que ha estado cayendo en todos los sueldos. Pero ¿qué pasa si recibe un ingreso muy superior? ¿Qué tal si recibiera $1.200 de comisión? O sea, duplicaría el sueldo en ese mes. Entonces, cae en otra tabla, porque ya está 2.436 lo llevaría a caer en el tramo cuarto. Aquí. Y entonces ahí sí hay diferencia, miren. Ahí sí hay diferencia. Lo retenido aquí, que está esto aquí sombreado, es lo realmente retenido legalmente aplicando las tablas. Aquí no hay error ni nada, simplemente se aplicaron las tablas como dice la ley. Sin embargo, ¿qué pasó? Subió de tramo, y al subir de tramo sí hay diferencia entre la renta computada según el recálculo y lo realmente retenido, la renta efectiva que yo le llamo. Entonces a ese empleado hay que devolverlo en el mes de diciembre. ¿Se entendió eso, William? William. ¿Estás en mudo, William?
Bueno, Sí, se me me fue sorprende. Me quedé con una duda, yo, Ernesto. Dime. O quizás no me fijé cuando lo explicaste, pero en la plantilla, en la parte de arriba, donde no tenés sombreado, si quieres, si puedes poner la plantilla, porfa, para decirte. Ahorita, ahí. En la parte de arriba, donde dice renta mensual, Esta. esa columna no está sombreada en gris. Ah, sí, porque aquí ustedes deben de meter lo realmente retenido. Yo dejo la fórmula para que aplique la tabla mensual a los ingresos, ¿no? Pero Ajá. aquí deben Digamos de que si poner lo lo hicimos realmente. como correcto, de la forma correcta. Pero ahí vamos a escribir manualmente lo que le retuvimos en cada mes. Correcto, lo realmente retenido es la renta efectiva, es la renta Ah, bueno, mensual. esa era mi duda. Yo pensé que ibas a dejar ahí esas fórmulas y que solo en la parte de abajo ibas a agregar la suma de todo el año. Aquí, Ajá. Pero esa ah, es la tal suma vez. de la columna. Pero como aquí, es que en el ejemplo, en esta plantilla la hice especial para que probáramos todos los hipotéticos casos. Ok. Por eso es que, Sí, yo pero te sí, aquí deben comprendí. de meterlo manual. Ok. Entonces, pero aquí podemos ver claramente por qué es que se da el recálculo y por qué es que se da la diferencia. Es cuando pasas de tramo. Si en algún momento en algún mes, en alguna quincena, en alguna semana, en algún semestre, pasaste de un tramo X al siguiente tramo, ahí ya hay discrepancia, hay diferencia con el recálculo. Ok. Es lo que normalmente sucede. Entonces, y a veces que se ha hecho mal, a veces que se ha omitido el cálculo de renta, a veces que aplicaron el 10%, pero vean, aplicar 10% ahora está fregado porque tendrías que en el 9-10 te va a costar cuadrar eso, porque vas a tener que poner, porque ahora el 9-10 valida el devengado, ¿no? que realmente dé contra la tabla. Entonces hay que tener cuidado. Y te obliga a poner los del 10% aparte. Entonces no es así nomás, tenés que aplicar mejor la tabla como dice la ley. Digo esto porque hay empresas que te pagan el sueldo base con tabla y todo lo extra te lo pagan con 10%. Entonces, en ese Sí, caso, todo ese 10% te va a tocar reclamarlo vía declaración. correcto. Listo. Ahí vi otra pregunta que había, William. No sé si la viste. Sí, ahorita te lo comento. Ahorita quiero ver. Permíteme. Este Dice, de Javier Francesco. es obligatorio tener documentos, aunque la ley exprese que las personas que tengan rentas menores a 8.000, creo que por ahí anda el dato, se pueden deducir los 1.600 de gastos médicos sin necesidad de tener documentos de soporte. Sí hay un salario que estipula la ley, pero cuando uno como asalariado llega, digamos, a ese tramo, el sistema automáticamente te coloca los 1.600. Es un monto devengado, ¿verdad? Es un monto X Cabal. que ya tenés derecho automáticamente a esos 1.600. Pero A si eso creo que se refiere. exclusivamente es porque tenés ingresos solamente como asalariado, ¿va? Pero Pero eso automáticamente te lo pone el sistema. Cuando no te lo pone, pues ahí sí definitivamente, y si uno lo va a ingresar manual, sí tenemos que tener la documentación de respaldo. sí, en ese caso sería, y creo que, porque a mí nunca me ha salido eso, que como soy contribuyente de IVA, creo que solo es para asalariados, tienes razón. Y es un monto Sí, fijo que el sistema te lo tira, ¿verdad? sí, cabal, De lo correcto. contrario, uno Ajá. lo pone, pero no es muy conveniente andar poniendo eso así nomás, si no tenemos los papeles, porque a la hora que uno va a solicitar solvencia o algo, y por ahí te piden los documentos, se los van a pedir. O sea, si no los tenés, mejor no los pongas. Si los tenés, ponelos y guardarlos ahí, tenerlos bien guardaditos, porque a la hora que hay que justificar, te van a pedir hasta la última factura de farmacia y el último lápiz que has comprado, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo, porque se van a agarrar de cualquier cosa para no devolverte o no darte la solvencia. Perfecto. Bien, terminamos entonces. Te despedí, William.
Vamos entonces a terminar. Si hay dudas, déjenlo en los comentarios y vamos a tratar de dar respuesta de acuerdo. Si lo sabemos, con mucho gusto. Si no sabemos, alguien más puede contribuir, alguien más que esté ahí viendo las preguntas, dejen sus preguntas, alguien tiene que responder, alguien que sepa, y recuerden que son meras opiniones las que damos. Si alguien también quiere compartirnos aquí su conocimiento, están abiertas aquí los webinars a cualquier persona. Listo, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Se cuidan, nos dejan un like, compartan el video, compártanlo a sus amigos. Si son empleados y les hicieron un gran descuento, compártanlo al de la planilla para que tenga ahí alguna referencia y pueda usar las plantillas para no equivocarse. O bueno, lo que haya sucedido lo pueda usar. Listo, terminamos. Se cuidan. Excelente, ha sido un gusto tenerlos.